Soy Emma Lobo y esto es Diccionario Oro Ahora. Porque sí, porque te hace falta un diccionario, porque cuando te pones con el verso no hay forma de que te enteres de absolutamente nada. Es que esto es así, es que el verso no se entiende. O sea, tú te pones a leer verso del Siglo de Oro y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, por ejemplo, te coges El perro del hortelano, de Lope de Vega, ¿no? Tú ahí toda, me han dicho que es una historia chula, es una comedia, tal, me la voy a leer. Y tú empiezas a leer y cada vez entiendes menos y no entiendes absolutamente nada y se te va cerrando la cabeza y tú dices, Dios mío, ¿por qué? Por favor. Y piensas, pero tantos años estuve en el instituto para no acordarme ahora de nada, para no poder coger una cosa medianamente cultural, medianamente, ¿qué pasa? Cierras el libro y dices, pues me se ve que a mí el cerebro me da para sálvame y poco más y te vas para allá. Que yo lo entiendo, pero es que eso le pasa a todo el mundo. O sea, el verso es difícil. Te diga quien te lo diga, el verso es difícil. Pero ¿sabes qué? Que no tenemos por qué andarle huyendo a lo difícil tampoco. O sea, a ver, hay cosas que es mejor que le huyas. O sea, ¿por qué vas a tener que intentar subir la escalera, por ejemplo, haciendo el pino con lo difícil que es y además te puedes escronchar y fastidiarte la espalda? Bueno, pues si te da por ahí, pues vale, pero tampoco hay por qué. Y tienes razón, el verso ahora mismo como que no te sirve para vivir. O sea, a menos que te hayan dado así, te haya tocado en la lotería una cátedra de literatura española del Siglo de Oro, pues no te hace falta el verso para vivir. Pero es que es chulo. Hay un señor que se llama Mijali, Csikszentmihalyi, que esto me lo tengo que estudiar para poderlo decir. O sea, tú te lees eso y eso es mucho más difícil que el verso del Siglo de Oro. Lo que pasa es que encontré una chuleta que me ha ayudado. Pues este señor se pasó un montón de años estudiando sobre cuál era una experiencia óptima, ¿no? Y él decía que una experiencia óptima es esta, que yo creo que todos hemos tenido alguna vez, esta experiencia en la que estás tan inmerso en lo que estás haciendo, en lo que está ocurriendo, que te olvidas de ti misma, que estás en una cosa como de concentración profunda, de disfrute profundo, que llega un momento que se te pasa el tiempo, de eso que terminas de hacer la actividad y dices, ostras, no sabía que había pasado tanto tiempo, porque estás ahí metido, disfrutando y enfrascado, ¿no? Pues él estuvo estudiando este tipo de vivencias, ¿no? Para saber cómo se podían producir. Y decía que una de las cosas básicas era que fuera difícil. Que te una cosa fácil, pues como que eso no te pasa. O sea, hacerte una tortilla francesa, a menos que tú seas, vamos, que seas un desastre absoluto y la neurona de la cocina no la tengas, pues hacerte una tortilla, pues que no es muy difícil. Y como no es muy difícil, pues te va a ser difícil entrar en este estado que él le llamó como de flujo, ¿no? En el que tú te dejas llevar por la experiencia, te pierdes del mundo y eres uno con la experiencia y estás en la felicidad absoluta. Vale, eso con una tortilla francesa, pues no te va a pasar. Con una tortilla de patata, pues un poquito más, sobre todo si esto se te da muy mal, ¿no? Pero pasan cosas que son realmente difíciles. Tocar un instrumento, ser un atleta, en cosas que de verdad requieren estudio, que requieren dedicación y esfuerzo, es donde es más fácil llegar después, evidentemente, a estas experiencias de flujo. Hay algo como profundamente gratificante en dominar una disciplina del tipo que sea y poderla llevar a cabo. Esto es un elogio de lo difícil, básicamente, ¿eh? Yo estoy aquí elogiando de lo difícil para que no te asuste el verso. Entonces, por ejemplo, cosas que me vienen aquí más cercanas a mí, en mi vida, ¿no? Pues el tocar un instrumento. Es muy frustrante tocar un instrumento porque la madera básicamente no se ha hecho para eso, ¿sabes? O sea, la madera no se inventó, si Dios inventó los árboles, no los inventó para hacer violines, pero mira, llegamos nosotros y se nos ocurrió hacer violines. Es muy difícil tocar el violín, es muy difícil tocar la viola, es muy difícil tocar instrumentos, pero ellos se ponen y se ponen y se ponen y luchan y le dedican tiempo y se cabrean y lo pasan mal y luego lo pasan bien. Y hay una cosa como de satisfacción cuando todo esto lo vas consiguiendo y de repente puedes tocar con una cierta fluidez y entras en sensación de flujo y es como de, ¡oh! ¡Wow! ¿Sabes? Como el paraíso en la tierra, ¿no? Pues lo mismo no sé si puede pasar con el verso, te voy a ser sincera. No sé si puede pasar con el verso cuando escuchas verso, pero es toda una especie como de apología, ¿vale? Te estoy haciendo una apología de que no le huyas a lo difícil, porque lo difícil puede traer gratificaciones. Lo bueno es que realmente tú no tienes por qué saber nada de verso clásico. Lo bueno es que si te lo tomas como un lenguaje secreto, puede ser bastante divertido. Por eso he creado yo esta sección de diccionario Oro Ahora, para ayudarte a romper esa especie como de cáscara que parece que tiene el verso del teatro del Siglo de Oro. Hay que romper esa cáscara para llegar al fruto, a lo chulo, a lo que está bueno, a lo que está rico. El primer tip que yo te daría es que te lo tomes en vez de como algo dificilísimo y algo que pone a prueba tu inteligencia, te lo tomes como un lenguaje secreto. Empieza porque además cuando tú lees esto dices, ¿cómo es posible que yo esté leyendo algo
del siglo de oro y no entienda nada cuando es mi alfabeto, cuando las palabras sueltas las entiendo y luego junto todo no entiendo nada de lo que está pasando. Tómatelo como un lenguaje secreto, como algo que hay que descifrar, como algo que hay que sacar, como que está pensado, aunque no sea así, porque ellos no lo pensaron así, pero como ha evolucionado el lenguaje para nosotros ahora mismo es así, como algo que hay que descifrar. Y yo te puedo ayudar a descifrarlo. Lo bueno en esta historia de descifrar el verso del siglo de oro es que no tienes que saber nada. O sea, no tienes que ponerte a recordar qué era una metáfora, qué era una sinalefa, qué significa pausa versal, qué si es un cuarteto o un soneto, nada de esto. En absolutamente nada de esto. ¿Sabes? Es como cuando te escuchas ahora alguna canción de música moderna. Tú te pones a escuchar a la Rosalía y tú no te pones a analizar si está en tono mayor o está en tono menor, si está haciendo una cadencia o no la está haciendo, si aquí se repite el estribillo. No, tú sencillamente la escuchas y te gusta o no te gusta. También te digo que cuanto más escuchas una canción, más fácil es que te guste. Y con el verso pasa exactamente lo mismo. Cuanto más lo escuchas, más fácil es que te guste. Porque ya te van quedando algunas cosillas, vas diciendo, le voy pillando el gusto. Pero no tienes que saber nada de música para disfrutar de la música. Tampoco tienes que saber nada del verso para disfrutar del verso. O sea que olvídate de tener que ponerte a estudiar ahora, a recordar si es un cuarteto, si es arte mayor, si es arte menor, que es pausa versal. Nada de esto. Nada de esto. Yo te aconsejaría lo primero que en vez de ponerte a leer, que es más complicado, te vayas a un teatro a ver las obras de teatro del siglo de oro. Ten en cuenta que ese teatro está pensado, o sea, ese libro no estaba pensado para ser leído. Ese libro está pensado para ser representado. Así que vete a como lo habían pensado Lope de Vega, Calderón de la Barca y todo esto. Vete al teatro a ver una obra de teatro. Porque si los actores son buenos te van a ayudar mucho a entender el verso y no te vas a tener tú que hacer todo el esfuerzo que tienes que hacer en tu casa. Un ejemplo te pongo. Si tú lees gentilhombre, esperar, teneos, oír, ¿qué digo? ¿Esto se ha de usar conmigo? Volved, mirad, escuchad. Hola, no hay aquí un criado, hola, no hay un hombre aquí, pues no sombra lo que vi, ni sueño que me ha burlado. Tú dices, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Claro, porque lo estás leyendo y eso está pensado para ser dicho, para escucharlo. No es lo mismo que decir, gentilhombre, esperad, teneos, oíd. ¿Qué digo? ¿Esto se ha de usar conmigo? Volved, mirad, escuchad. Hola. ¿No hay aquí un criado? Hola, ¿no hay un hombre aquí? Pues no es sombra lo que vi, ni sueño que me ha burlado. Así es un poquito más fácil, ¿verdad? No mucho más fácil, pero un poquito más fácil. Entonces, tú intenta irte al teatro en vez de cogerte el libro. El libro viene después. Cuando tú ya has visto la obra de teatro dices, venga, ahora me lo voy a leer para poder disfrutar más de algunas cosas que me han gustado. Ese sería como mi primer consejo. No leas, ve al teatro y míralo. Y si tú te vas al teatro y te das el tiempo que hay que darse siempre para que el oído se te adapte, es lo mismo, no sé, si te vas a ver una obra de teatro, por ejemplo, en valenciano, en catalán, en galego, pues claro, al principio tú dices, no entiendo nada, no entiendo nada, pero es una cuestión de mantenerte relajado y abrir tu mente y al cabo de un ratito tú empiezas a entender y luego entiendes todo, sin ningún problema. A mí me pasó con el inglés. Bueno, y también me pasó con una obra de teatro que fui a ver en galego. Al principio dije, oh, Dios mío, no entiendo nada. Y luego lo entendí absolutamente todo. Te relajas, te dejas ser y entiendes las cosas. Pues con el verso pasa exactamente igual. O sea que si tú vas al teatro y te dejas ahí un ratito, tus 10 minutitos para que tu oído y tu cabeza se vayan haciendo, luego empezarás a entender. Y si no entiendes nada, piensa que a lo mejor no es culpa tuya, a lo mejor es culpa del actor o de la actriz que está ahí arriba que tampoco entiende absolutamente nada, que eso podría pasar. Es decir, que no es que seas tonto o tonta, es que la persona que está ahí delante haciendo el verso para ti, pues no lo está haciendo bien. Cuando te vas a ver a uno de los grandes que se dedican al teatro clásico y les ves arriba del escenario, a ti se te olvida absolutamente que están hablando en verso, se te olvida completamente, porque lo hacen natural, lo hacen maravilloso, y tú te quedas allí de ¡Wala! O sea que si tú te vas al teatro y no te has enterado de nada, no eres tonto, no eres boba. Es que ellos a lo mejor no lo han hecho bien. Y ahora, como te he dicho, la de, gentilhombre, esperad, teneos, oíd que digo, pues te lo voy a explicar un poco. Es el comienzo de El perro del hortelano, de Lope de Vega. Y ahí lo que pasa es que ella ha escuchado un ruido raro, la obra empieza así, o sea, empieza, ¡buah!, te mete en la acción así, como algunas películas que hay ahora actualmente, ¿no? Que ¡pum!, empieza la película en medio de algo y tú tienes que estar diciendo, ¿qué está pasando? Pues Lope de Vega ya hacía eso tan moderno allá, en el siglo de oro. Entonces empieza con ella que ha oído un ruido, ha visto a alguien que ha salido huyendo y va corriendo detrás de él y le dice, gentilhombre, esperad. Gentilhombre, esperad, que es lo mismo que decir, si lo traduzco de oro a ahora es, tío, espera, espera. Teneos, oíd. O sea, teneos, oíd es, párate y escúchame. O sea, para, tío, párate y mírame, ¿quién eres?
Y ella dice, ¿qué digo? ¿Esto se ha de usar conmigo? O sea, está hablando para sí misma, está diciendo, pero ¿cómo me puede estar pasando a mí esto? O sea, en mi propia casa, que esté yo corriendo detrás de un tío que no sé quién es. Eso es lo que está diciendo. Es decir, vuelvo atrás. Gentilhombre, esperad, teneos, oíd. Y ahora dice para sí, ¿qué digo? Esto se ha de usar conmigo y vuelve a hablar con él. Volved, mirad, escuchad. Le está diciendo a él, lo que pasa es que le habla de usted. No le dice, tío, vuelve, vuelve, sino le diga, oiga usted, vuelva, vuelva, escuche, mire. Y a continuación se vuelve para buscar un criado que le ayude. Dice, hola, ¿no hay aquí un criado? Hola, ¿no hay un hombre aquí? O sea, está buscando a alguien porque además se acaba de dar cuenta de que va ella sola, en pijama, corriendo por todo el palacio detrás de un tío desconocido, eso igual no es muy seguro. Y a lo mejor tendría que estar con un criado, con un hombre, alguien que la defienda. Eso es lo que piensa ella, que también lo pensaría yo, la verdad. Y luego dice, pues no es sombra lo que vi, ni sueño que me ha burlado. Pues no es sombra lo que vi, ni sueño que me ha burlado. O sea, vuelve a hablar para sí misma, es como que entra en la duda. Dice, espérate, espérate, a ver si yo, que estaba medio dormida, me lo he inventado todo. Y ella misma se dice, no, 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 no he visto una sombra, he visto un tío, ¿vale? Ni sueño que me ha burlado, o sea, ni estaba soñando yo y lo he soñado todo dormida y me he equivocado. No, ¿veis? No es tan difícil el verso. ¿Vale? Resumiendo, que el verso es difícil, que tienes toda la razón, es dificilísimo, pero no hay por qué huirle a lo difícil. Mira los futbolistas, ¿por qué tienen que hacer las cosas con los pies, pudiendo hacerlo con las manos, que es mucho más fácil? Pues porque hacerla con los pies es más difícil, y detrás de lo difícil muchas veces está la diversión. Lo segundo, acuérdate de tomarte el verso como un lenguaje secreto, como si fuera un mensaje oculto que Lope de Vega, Calderón de la Barca han enviado a través de los tiempos, así encifrado, hasta ti. Porque eso le da más posibilidad de juego y porque cuando te pones así a jugar todo es mucho más fácil. No se te mete por en medio las cosas de soy tonto, no puedo, no sé qué. Estás jugando en descubrir. Eres como un espía histórico, como un espía de la historia, como un espía de los espionajes y detrás de todo eso vas a encontrar lo divertido. Lo tercero, acuérdate, es mucho mejor ver que leer, aunque solo sea porque si vas al teatro a ver y no entiendes absolutamente nada, siempre le podrás echar la culpa a ellos. En tu casa con un libro tú solo, pues como no le echas la culpa a los niños que están armando mucho jaleo, pues no hay mucha más gente a quien echarle la culpa y tú en el fondo se te va a quedar la cosa esa, debo ser bobo, debo ser bobo. Cuando vas al teatro no piensas eso, dices, mira qué mal lo hacen, no me entero de nada. ¿Comprendes? Y lo último, recuerda que no tienes que saber nada, no tienes por qué estudiar nada, absolutamente nada, para disfrutar del verso. Igual que oyes una canción en inglés y tú estás ahí, y te disfrutas, pues con el verso lo mismo, tú sencillamente déjate llevar, no te quedes enganchado, no empieces a decirte mismo, no entiendo nada, no entiendo. Pues en inglés no entiendes nada tampoco y lo disfrutas igual. Tú déjate llevar por lo que están haciendo los actores, tú déjate llevar por el sonete del verso, por el soniquete y por las palabras que vayas pillando y disfruta. Aparte, yo voy a estar aquí para encargarme de convertirte, si tú quieres, en un gran especialista culto, cultísimo del verso versal, para que tú puedas darte el pegote en una cena, en un restaurante, en el salón de tu casa, en un pub, en una discoteca, que es súper fácil hablar, o no sé, cuando vayas en bici y dices, ¿tú sabías que Lope de Vega? O a lo mejor, pues yendo a correr por la pista, no sé, por los sitios por donde tú vayas, yo voy a hacer que tú seas capaz de darte el pego hablando del siglo de oro como si fueras un gran especialista, aunque no hayas estudiado nada. Esa es mi promesa. Y si eres de los que les gusta jugar, te propongo que esta semana te dediques a hiperbatonizarlo todo. Es decir, que hables cambiando el orden de las frases, que vas a aparecer de repente del siglo de oro sin tener que llevar la gorguera ni nada de eso. Por ejemplo, en vez de decir quiero comer chuletas, tú puedes decir chuletas comer quiero, ¿sabes? Y a lo mejor en vez de decir voy a coger el coche a coger voy. Y si vas poniendo todo el tiempo el verbo al final va a parecer que estás en el siglo de oro. Y a lo mejor te aparece una espada en el lado, yo qué sé, y te conviertes en caballero o en gran dama, o en caballera, o en gran damo. Este es el juego que te propongo para esta semana. Hiperbatoniza, como un loco, sin parar, en cualquier parte. Hiperbatoniza a muerte.